Listo, buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy reunidos para hablar sobre El arquitecto del universo de la autora Elif Shafak. ¿Listo? En esta oportunidad les voy a presentar, como siempre, una introducción, una presentación general de quién es la autora y dar unos apuntes generales, un poquito de historia que vale la pena tener presente y que nos va a ubicar un montón para los que acabamos de leer el texto y un par de reflexiones con respecto a la obra y a lo largo busqué imágenes que sean, digamos, chéveres para entender un poco esta novela que toca pensarla mucho o visualmente, más que leída, tiene un componente visual, digamos, volumétrico de la arquitectura que es chévere complementar, que creo que vale la pena ah, agregarle a la lectura. Entonces, esta es la autora es Elif Shafak. Elif Shafak es turco-inglesa, nació en Estrasburgo, que eso es Francia, porque su papá es extranjero. Y cuando era chiquita, sus papás se divorcian y ella termina creciendo su vida en Turquía con la familia de su mamá. Em, entonces ella es, aunque es de ascendencia francesa, de nacimiento francesa, pues fue criada en Turquía y además tiene ascendencia inglesa. Hoy en día vive en Inglaterra. Ella es autora, comentarista cultural, por decirlo así, como hace charlas con respecto a la sociedad, muy activista política, especialmente a favor de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI, justo precisamente bajo el mundo de ese borde oriental que es Turquía, al lado de Rusia, al lado de todo lo que es los Cárpatos, toda esa región que ahorita les muestro en el mapa, que es como ese tránsito entre el mundo europeo y el mundo oriental, pues ella es muy defensora de los derechos de las minorías en este tipo de lugares. Tanto así que a parecer ha habido intentos de persecución por parte del gobierno turco por las críticas que ella le ha hecho a los gobiernos. Y por eso ella vive hoy en día exiliada, en un exilio que ella se puso como protección ante cualquier posible ataque, porque pues sus posturas no son tan bienvenidas en Turquía. Es autora de muchos textos. No solo escribe novelas, sino también escribe ensayos, cuentos y tiene una autobiografía. Esa autobiografía además narra su experiencia, según leí así rapidito, eh, sufriendo depresión postparto después del nacimiento de su primera hija, si no estoy mal. Hoy en día vive en Inglaterra, es profesora de literatura y de estudios orientales en, no me acuerdo qué universidad, pero ha trabajado también en Estados Unidos. La novela que leímos, El arquitecto del universo, es su 10ª novela. Aquí solo les menciono las que han sido traducidas al español, que además no son en ese orden en que son publicadas, sino más bien ese es el orden en el cual han sido publicadas en español. Está La Bastarda de Estambul, que es su primera obra, su primera novela, A Fruto del Honor, que habla sobre em, Reyes, El arquitecto del universo, que fue la que leímos, Las tres pasiones, que no sé qué es, y mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo, que es la historia de una prostituta precisamente muere y en los últimos 10 minutos nos narra toda su vida. Los temas que esta autora trata son, en general, todos suceden o la mayoría suceden en Estambul. A ella le genera una atracción especial a esa ciudad y entonces quiere como trabajar, construir ficción alrededor de sus calles y de su arquitectura. Creo que es muy evidente cómo lo hace en este libro, el interés que ella tiene por mostrarnos que la ciudad es también un personaje más de sus obras. Habla mucho de las mujeres, aunque no en esta obra. En esta obra, si bien el tema de las mujeres es importante y hay varios personajes femeninos que resaltan por su particularidad, pues es, a fin de cuentas, la historia del arquitecto y del entrenador de elefantes, y por lo tanto no hay tanto énfasis en eso. Y también le gusta mucho, algo que varios notaron, que creo que todos notaron, es hablar sobre la unión entre Oriente y Occidente, la, 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 las diferencias y las similitudes que traen, especialmente una ciudad como Estambul, que es el punto de inflexión entre estas dos
culturas, que históricamente ha sido un punto de tensión, de transición entre lo que es Europa y el resto del mundo hacia el oriente. ¿Listo? Este es un mapa de Estambul antes de que se convirtiera en Estambul, es decir, antes de la invasión otomana. Ciudad de Lo- Constantinopla. sí, cuando se llamaba Constantinopla. A esa ciudad se llamaba Bizancio antes y luego se llamó Constantinopla y luego Estambul. La quiero poner porque creo que, si bien la Estambul que en la que vivió Jahan es mucho más, es un poco más grande seguramente, Estambul es una ciudad muy importante. Me gusta muy bien más bien este mapa porque muestra lo que es Estambul en cuanto a una ciudad, ¿no? Estambul fue una ciudad que estuvo siempre amurallada. Fíjese que alrededor, sobre los ríos y sobre el Bósforo, que es eh, este canal que conecta el Mar Negro con el Mar Mediterráneo, es una ciudad que está completamente fortificada. Y dentro de ese fuerte uno puede ver el montón de barrios, de colinas, de callecitas, de callejoncitos que era. Les digo que este mapa debe ser de unos 200 o 300 años antes de nuestra obra. Entonces la ciudad ya se había salido un poco de las paredes. Pero me gusta mucho esta imagen porque precisamente creo que la principal protagonista de la historia es Estambul como ciudad, ¿no? Entonces por eso la pongo ahí. Esta novela nos narra la vida de Jahan, un indio. En esa época India no era un estado ni un reino unitario, tenía sus separaciones, aunque ya para cuando él vuelve ya está más unido, pero pues para nosotros lo llamaremos un indio, que termina accidentalmente viviendo en la corte del emperador otomano durante el siglo XVI. Todo esto ocurre entre los 1500 y los 1600, ¿vale? Ténganlo así en mente. Estaba sucediendo matar a Leonardo da Vinci por ahí, mientras estamos leyendo esto. ¿Qué otra novela hemos leído por esa época? Creo que ninguna más. Entonces tengan en mente esa. Esto es en ese momento histórico en el cual está pasando lo que está pasando en Italia, aquí está pasando esto en Constantinopla, en Estambul. Él llega accidentalmente como entrenador de un elefante blanco, ¿no? Aunque ella no ahonda, que la autora no ahonda en el tema, el hecho de que el elefante sea blanco también tiene cierto grado de particularidad. Es un animal extraño. Desde chiquito, este elefante es atípico. Y entonces, al ser atípico, termina con una relación atípica con ese tipo y terminan llegando a un lugar atípico y terminan viviendo una vida que nadie, pues, en esa época podría haber vivido como contar peculiaridad. Es una historia muy, muy especial, como que ella se inventa una narración muy particular que le da unos caracteres y unos tintes muy bonitos. Yo creo que también yo quedé con esa sensación de Adriana de que la novela es una novela que lo deja uno como contento, como con cierta dicha, porque pues en Yahan uno encuentra a ese personaje que es bastante feliz, ¿no? Como bastante, si bien no feliz, ¿cuál palabra estoy buscando? Como jovial, ¿no? Como que es un personaje que transmite una energía como bonita con respecto a la existencia. Luego, Johan logra convertirse en un aprendiz de arquitecto, del arquitecto Sinam, el arquitecto sí existió. A través de su vida, la novela nos narra la cotidianidad de la capital del Imperio Otomano, como nos trata de demostrar cómo era la vida diaria, así como la cultura que había, las manifestaciones religiosas, el arte, habla bastante de arte, y la arquitectura, obviamente, en la que fue la capital de uno de los imperios más extensos del mundo. De hecho, esta ciudad fue la más poblada de Europa por mucho tiempo. De hecho, hoy en día es la ciudad más poblada de Europa, ahora que lo pienso. Sigue siendo la ciudad más poblada de Europa, es como el gran centro europeo, aunque no la consideremos tan europea. Vamos a empezar con el contexto histórico. Vamos a ver qué es el Imperio Otomano, ¿no? Yo creo que a uno le hace falta ciertamente un poco de educación en esto, en especial porque cuando uno estudia Renacimiento y Edad Media, uno tiende a dejar como esta parte olvidada, ¿no? Uno tiende a decir, aquí siempre estuvo el Imperio Otomano y mientras tanto los cristianos estaban y estaban haciendo los reinos y de repente retoman lo que era otomano, pero no se habla muy bien de como las diferencias que hay entre ciertos nombres y ciertas
concepciones, que la novela además las menciona bastante, la novela está muy bien informada, y que si uno no conoce, pues bueno, no se pierde la trama para nada, pero sí se pierde, digamos, de ciertas descripciones más particulares sobre la demografía y el encuentro étnico que existía en ese momento. Entonces, toda esta región en verde es la máxima extensión que tuvo el Imperio Romano. Esta máxima extensión es un poquito, es como 100 años después de que se acaba nuestra novela. Es decir, el imperio siguió creciendo am, aún después de que se acabara la novela. Sin embargo, para el momento en que está la novela, ya gran parte de esto está tomado. Creo que son estas partes especialmente, mientras que las partes del norte de África y hacia aquí arriba es lo que termina de consolidar precisamente uno de los sultanes de la novela. Pero bueno, toda esa región es lo que hoy nosotros llamamos Oriente Medio, Oriente Próximo, especialmente todo lo que es de aquí para allá, lo que en la antigüedad llamaban Asia Menor o lo que erróneamente nosotros llamamos el mundo árabe. Esto como que es todo este lugar de Arabia, de los desiertos, ahí tenemos Egipto, ahí tenemos la entrada hacia el mundo persa. Entonces es un lugar en el cual siempre para los ojos occidentales ha existido el otro oriental. Acuérdense cuando hablábamos del infinito en un junco, que yo les hablaba del orientalismo, como siempre ha habido una concepción desde lo grecorromano, desde lo europeo, esa visión de que lo que va más allá de acá, lo que va más allá del Bósforo, es una región de gente con mañas raras, con lenguajes distintos, con religiones atípicas, con exuberancia y con una manera de construir la realidad bastante distinta, ¿no? Desde muy chiquitos, desde Grecia, ya se hablaba de los persas y se contaba pues cómo esa gente tenía unas costumbres distintas y por lo tanto toda esta región siempre ha sido una región como de paz, una región que está en el medio de dos grandes narrativas, ¿no? Para la época de Cristo, fíjense que Cristo es de por esta época, desde por este ladito, todo esto pertenecía, incluido la parte de Italia, Francia y España, pertenecía al Imperio Romano. No toda esta zona, fíjense que el nombre que tenía antes era Bizancio y Constantinopla, que son nombres romanos. Todo eso pertenecía a Roma, y para 400 y pico antes de Cristo, o sea, para básicamente un milenio, ¿qué? Un milenio antes para 1000 años antes de que contara nuestra historia, el imperio se divide en dos. Los romanos dicen, está muy difícil administrar esta vaina, dividámoslos en dos. Entonces queda el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente o el imperio bizantino. Rápidamente, las tribus bárbaras terminan tumbando la versión occidental del imperio, cae el imperio romano, cae Roma hacia los bárbaros y empiezan a formarse los reinos medievales, los francos, los hispanos, los italianos, toda esta gente empieza a formar sus pequeños reinos y empiezan a trabajarle mucho al catolicismo, mientras que toda esta región sigue siendo, especialmente esta parte, sigue siendo parte del imperio. Entonces ese imperio pasa a llamarse Imperio Bizantino, el que antes se llamaba Imperio Romano de Oriente, y tiene una estabilidad y una posibilidad de ser mucho más fuerte que sus hermanos occidentales. También aloja en su capital, que se llama Constantinopla, por el emperador Constantino, aloja la sede principal en ese momento de la Iglesia Romana de Oriente. Resulta que, si, no sé, si ustedes no se acuerdan bien, en algún punto el Papa de acá pelea con la cabeza de acá porque consideran precisamente que cuando se cabe el Imperio Romano, pues los católicos más ortodoxos quieren que la sede del Papa, es decir, la silla de San Pedro, del heredero originario de Jesús, quede resguardada bajo un imperio cristiano. Y como aquí los bárbaros atacaron Roma, no queda muy claro si esto va a ser. Pero los romanos, el Papa en Roma, no cede ante esa petición y entonces la iglesia se separa. Eso es lo que se llama el Gran Cisma de Oriente, que entonces las iglesias católicas de este pedazo del mundo, por ejemplo la rusa, que queda aquí arriba, empiezan a hacerle caso al señor que está sentado aquí en Constantinopla. Ese señor es el que construye
Santa Sofía, como la basílica más grande que el catolicismo jamás tuvo hasta su momento. Luego en España construyen una más grande, como en el 1500, entonces pues ella pierde su poder ahí. Entonces los bizantinos fueron muy felices, hablaban griego, ya no mantenían el latín del imperio romano, y además conservaron y permitieron el surgimiento de la versión más temprana del catolicismo, pero empiezan a ser asediados, ¿no? Para el siglo, esta separación sucede en el siglo V, y para el siglo X, aquí en el mundo árabe, empieza a surgir el Islam. Surge el Islam como religión y toda esta gente empieza a convertirse, todos los que tenían algún tipo de conexión árabe, como algún lenguaje árabe que estuvieran conectados con su forma de vida, se vuelven al Islam. Y entonces los árabes empiezan a asediar al imperio bizantino. Finalmente, antes aquí había un imperio llamado lo tengo por ahí, Selyúcida, era un imperio puramente árabe, y el imperio selyúcida logra retomar muchas de estas tierras para los musulmanes, es decir, expulsar católicos de ahí. De repente, para el 1200, se le meten los mongoles que vienen desde aquí arriba, con Atila el Uno y toda esta gente. Logran sacar a mucha gente de Constantinopla, pero los bizantinos, los católicos se sostienen hasta 1453, que ya son los otomanos los que logran tumbar la ciudad, y con eso empieza a crecer el imperio, ¿no? Les digo que hay que tener un montón como de claridad cultural en porque si bien los otomanos empiezan a dominar y son los que terminan tomando Constantinopla y expandiendo el Islam alrededor de esta parte del mundo, ellos no son árabes. Esto es importante entender que cultural, étnicamente y lingüísticamente ellos no son árabes. Aquí ya había un imperio árabe, el selyúcida, pero el imperio árabe cae muy rápido después de que llegan los mongoles, como que se debilita, y son los turcos o los otomanos los que heredan ese imperio y los que terminan respetando un poco la conformación de ese imperio. ¿De dónde son los turcos? Los turcos vienen de este pedazo que no aparece en el mapa hacia el oriente del Mar Caspio. Hay una cosa llamada la Gran Sabana. Estas son las grandes planicies de donde vienen los caballos y el trigo, básicamente, de donde se considera que viene, de hecho, el origen de la mayor cantidad de pueblos europeos. Estos se distinguen del resto por su lenguaje, ¿no? El lenguaje turco, que es papá de muchas de las lenguas que hay por acá, em, se origina ahí. Y ellos empiezan a tener tratos con los árabes cuando el imperio selyúcida está. Fíjense que, espero que lo hayan investigado, él hablan mucho de los genízaros como un cuerpo militar. Los genízaros eran católicos especialmente, o gente de una religión no musulmana, pero especialmente católicos, que eran robados o vendidos como esclavos en las guerras, y cuya función era ser un cuerpo especial de los militares del imperio turco. Esa idea lo roban los turcos de los selyúcidas. Los selyúcidas tenían lo mismo, ejércitos de gente de otras culturas, más que todo esclavos, que le trabajaban muy bien al emperador. Entonces los turcos entraron al mundo árabe siendo una suerte de rama o de clase social militar, ¿no? Los turcos entran a ser parte del ejército de este imperio árabe. Ahí es que se convierten al Islam, ahí es que ellos adoptan el Islam, y cuando se cae ese imperio, ellos quedan por ahí eh, parchaditos, tranquilos en una ciudad cuyo nombre está por ahí, Sogut, que queda por aquí, por el centro de Anatolia, y ya cuando cae el Selyúcida y los mongoles debilitan bien a los bizantinos, ellos empiezan a crecer, ¿no? Entonces los turcos toman posesión de un montón de tierras árabes, a pesar de que esas tierras no son suyas, en el sentido de que ellos no son originarios de allá, sino de por acá, de lo que son todos esos países del Asia Central que uno no conoce, como Turkmenistán y Kirguistán y Uzbekistán y todo lo que es el centro de Rusia. Ahí es el origen, digamos, geográfico de estos pueblos. Ellos se mueven hasta Anatolia y ahí fundan el imperio que ya va a ser turco.
Entonces, es un imperio ante todo multiétnico, porque si bien los que están en el poder son de ascendencia turca, la mayor cantidad de su población es árabe, por este lado, ¿no? Aunque ellos terminan trayendo un montón de población turca hacia Anatolia, que es esta península. Entonces ellos tienen un montón de población árabe, especialmente en la península arábiga, tienen IA en el norte de África con Egipto, pero acá también incluyen un montón de pueblos que no son árabes, pueblos bereberes, los integran. En el parte de Europa ellos además integran mucho a los pueblos eslavos y a los griegos. Fíjense que ellos hablan mucho de los griegos que hay ahí. Entonces hay griegos, hay gente de Bulgaria, hay gente de Romania, hay un montón de pueblos eslavos. De hecho, que son los que son originarios de esta región del norte de los Balcanes. De hecho, nuestra palabra esclavo viene de precisamente del pueblo eslavo, porque una cosa que solían hacer los turcos otomanos e incluso antes los árabes selyúcidas, perdón, era esclavizar a europeos, ¿no? Era la tradición es que ellos iban por blancos europeos y los esclavizaban, y de ahí viene nuestra palabra esclavo en español, slave en inglés. Entonces ellos también tenían un montón de gentes eslavas por acá, y por aquí arriba tenían a los de Georgia, a los georgios, a los armenios, y a toda la gente de Rusia hacia acá, ¿no? Entonces es un pueblo, y hacia acá, hacia la entrada de Irán, tenían al pueblo persa, tenían toda la influencia del imperio persa contra el que pelearon y de los que recogieron un montón de territorio. Entonces es un imperio que trata de ser, así como lo fue el imperio romano, muy abierto a la diferencia étnica. Ellos sabían muy bien que dentro de su territorio convivían un montón de culturas, de religiones, de lenguas y de formas de vida distintas, y así la forma de gobierno fuera una monarquía completamente musulmana y la religión oficial fuera, digamos, el Islam, permitía, como la novela nos muestra, que vivieran y coexistieran otro tipo de culturas, y que en la misma ciudad pudiera haber varias instituciones religiosas importantes. Cuando los otomanos toman Constantinopla y empiezan a hacer este proyecto de crecimiento de ciudad, invitan a la cabeza de las iglesias, de la Iglesia Católica Romana Ortodoxa, a que se quede ahí. Y también invitan a un rabí muy importante para que la ciudad se vuelva centro de estudio de las tres religiones. De hecho, hoy todavía la sede de la Iglesia de Oriente tiene una parte importante ahí en Constantinopla, porque ellos, el Imperio Otomano, no los sacó, ni los expulsó, ni los convirtió, sino que les permitió vivir ahí bajo ciertas restricciones. ¿Listo? Este imperio nace en el 299, casi en el 1300 es cuando el primer emperador de su linaje toma el poder. El nombre es Osman, de ahí viene el otomano. Em, y dura toda su descendencia, digamos que esta descendencia difícilmente se rompe a lo largo de la historia, dura hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, ya hacia el siglo XIX, la mayoría de estos pueblos de por acá y hacia el sur empiezan a aprender todas estas cosas sobre el nacionalismo y a tener movimientos de liberación nacional, especialmente los griegos. Entonces los griegos deciden empezar a pelear contra ellos. Entonces, para continuar con su control en esta región, que si bien lo habían perdido bastante, porque ya esto estaba dominado por el Imperio Austrohúngaro, con los pueblos balcánicos acá, cada uno tratando de hacer su país, en la Primera Guerra Mundial ellos tratan de unirse a las fuerzas que les permitan mantener el control de este territorio, y terminan perdiendo. Y en la pérdida, primero que todo, se acaba el imperio, como que tumban al emperador, que el último emperador queda recluido en una pequeña zona alrededor, unos kilómetros alrededor de Constantinopla, y rápidamente las personas que habitaban Turquía hacen un movimiento revolucionario y establecen la República Turca, de la cual se hablaba mucho en la otra novela turca que ya leímos en este club, en Nieve de Orhan Pamuk, que él hablaba de un tal Ataturk como el padre de la República Turca. Pues Ataturk es el que retoma toda esa unidad nacional que había detrás de los turcos en el Imperio Otomano, que especialmente estaban tomando esta zona de Anatolia, y es él el que construye el proyecto republicano de lo que se vuelve Turquía. Por eso les decía que también es una ventaja histórica que desde la toma de Constantinopla en 1453, esta región se ha mantenido en paz
en términos de que no han querido conquistarla. Después de que ellos la toman, ya nadie más ha querido conquistarla y duró casi que 700 años o menos bajo dominio de un mismo emperador, y lo que le siguió fue una república que se siente identificada étnica, cultural, históricamente con ese imperio y por lo tanto no ha querido destruir nada al respecto. Entonces, lo que simplemente fue un cambio de modelo político, se acaba la monarquía, pero ellos siguen manteniendo un respeto por sus tradiciones. Digamos que la república sí se vuelve más laica y tales, y por eso vemos todos los conflictos con los musulmanes que se expresaban en la novela de Orhan Pamuk, pero igual no hay destrucción, por ejemplo, de lo anterior para construir algo nuevo encima, sino que se mantiene. Ellos continúan con el legado, incluso la bandera continúa teniendo los mismos símbolos que los del Imperio Otomano. ¿Listo? Em, como vimos en la novela, el respeto por las otras religiones, por la musulmana y por la católica y por la judía especialmente, se traduce no solo en la presencia de instituciones religiosas que puedan existir en la ciudad y coexistir entre ellas, sino en que las personas tenían ciertos símbolos para identificarse en la ciudad. Entonces él lo expresa, él dice, no me acuerdo, al principio él cuenta apenas llega, qué gorro usaba cada quien, pero pues cada etnia tenía y cada religión tenía el derecho a participar de la ciudad si se identificaba, así como el gueto judío en las ciudades medievales. Entonces aquí había barrios judíos, había barrios católicos, aunque la mayoría de la ciudad fuera musulmana. Y se les permitía llevar sus ritos, es decir, tener templos, había iglesias católicas sin campana y sinagogas judías. Esto se les permitía más o menos vivir en paz, compartir y tener un espacio de participación en la ciudad, aunque la ciudad y el imperio fueran oficialmente musulmanes. ¿Listo? Esto, este centro, vamos a la siguiente. Estambul se vuelve entonces un centro cultural muy importante. Como les decía, sigue siendo la ciudad más poblada de Europa, aunque uno nunca la piense como una ciudad europea, y por muchos años fue el centro de poder cultural del mundo, porque además al tener la confluencia respetuosa de las tres máximas religiones del mundo hasta ese momento, pues permitía que hubiera discusiones y que hubiera avances pues, tecnológicos e intelectuales muy importantes. Ahí los que yo les decía, como uno tiene esta idea, un poco la enseñamos, yo que soy profesor de sociales y como enseñamos historia en el colegio, tenemos esta idea un poco todavía muy centrada en Italia de pensar que cuando el Imperio Otomano o los árabes toman posesión de Constantinopla y del mundo eh, de Israel y de toda Palestina y toda esa región, y que bloquean el paso un poco de la ruta de la seda, que es esa conexión entre Europa y Asia, que es lo que obliga un poco a los europeos a buscar otras rutas y encontrar América. Uno siempre tiende a pensar que la única función que cumplió el Imperio Otomano en la historia europea fue esa, ¿no? Como bloquear un poco el acceso a Oriente y quedarse ahí, y todo el desarrollo cultural impresionante que vino después de la Edad Media en Europa, se lo achacamos demasiado en exceso a Italia, ¿no? Entonces decimos, es allá, es en Florencia, como vimos con Matar a Leonardo da Vinci, donde sucede toda esta explosión cultural, filosófica, artística, lingüística, que es el Renacimiento y que es el origen de la modernidad y de quienes somos como somos ahora. Y se nos olvida un poco que en Estambul estaba pasando lo mismo, que de hecho probablemente estaba pasando con menos violencia o estaba pasando a mayor nivel de proporciones, es decir, había mucha más plata, había mucho más espacio, había muchas más instituciones culturales, pero nosotros no miramos ese lado de la historia. Entonces, por eso me gusta mucho esto, porque uno ve que este reino tiene y este imperio tiene todas las cosas maravillosas que tienen el resto de reinos exitosos que uno se imagina: construcciones enormes, gran cantidad de dinero, animales exóticos, puertos, conexiones, guerras, gente y mucha gente y mucha gente y miles de gente, em, todo un, todo un aparato armamentístico, tenían acueductos, que es un invento muy
de avanzada para esa época, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de verdad es la ciudad más grande del mundo en ese momento. Y uno tiende a olvidarla. Entonces, esta novela es muy bonita porque le recuerda a uno, o incluso le dice a uno que esto existió mientras el resto de Europa estaba haciendo sus cositas, ¿vale? Los selyúcidas ya habían empezado una labor musulmanizadora, islamizadora de Constantinopla, es decir, ellos ya habían logrado un poquito sacar a los católicos de ahí y es en 1400 y pico el papá de Suleimán el que empieza ese proyecto ya establecido de volver esto una gran ciudad, de volver esta fortaleza ciudad en una capital. Y entonces eso se hace a través de la arquitectura precisamente, es a través de la construcción constante de monumentos musulmanes que se borra un poco la historia católica o el poder católico de la ciudad. Lo más importante, lo vemos en la novela, es la remodelación de Santa Sofía, porque Santa Sofía pues era la basílica más importante del mundo católico y ellos la vuelven una de las mezquitas más importantes del mundo. Entonces, ese ejercicio de transformación cultural es el que permite o está más bien impulsado por todo el desarrollo tecnológico, científico, intelectual que está sucediendo en esa época por ser el centro de un imperio, por ser un lugar donde confluyen varias culturas. ¿Listo? La ciudad es además la entrada al imperio. Fíjense que si bien queda en el centro, este pedazo es culturalmente muy importante porque aquí se considera que termina Europa y comienza Asia, ¿no? Entonces la ciudad tiene una parte europea y una parte asiática, que están unidas entre ellas por 4 puentes hoy en día. Y entonces, al ser una cosa que está sobre el mar, creo que es algo muy bonito de la novela, es que siempre le recuerda a uno que esta ciudad tan grande y como tan magnífica, siempre está al lado del mar, que es mucho más grande y mucho más magnífico que ella era realmente un gran puerto, ¿listo? Este puerto tenía una conexión directa con Florencia, que es este de aquí arriba, con Venecia, digo, que queda aquí arriba, y con Florencia, que queda por acá. Tiene una conexión directa con los italianos, que en ese momento son la gente más culta y los mejores navegantes, pero también tienen dominio sobre el Mar Rojo, es decir, tienen una conexión directa con la entrada hacia Asia, la entrada por mar hacia India y la entrada por tierra hacia el mundo persa, ¿no? Entonces, esta ciudad se vuelve de verdad como la ciudad más importante porque en ella es donde uno puede transitar de una Europa muy católica a un mundo asiático nada católico. Entonces es el centro de verdad, el ombligo del mundo. Y eso se ve en que es una ciudad abierta, es un puerto a fin de cuentas, no es un lugar donde llegan y salen las cosas. Xenofobia aparte, Wilson tiene un punto. Las plagas en la Edad Media empezaban en Italia porque Italia era la ciudad con pues, la región con más puertos. Lo mismo pasa con esto. Pues es un lugar donde confluyen todos los viajeros y donde se traen todas las enfermedades. El movimiento de humanos siempre implica un aumento en las probabilidades de plagas, de pandemias y de contactos biológicos entre enfermedades que viven en distintos países o que se alojan en distintas regiones. Entonces, esta ciudad, si bien eso puede traer de malo, pues también tiene la ventaja que trae todas las ideas nuevas. La cantidad de animales, la cantidad de visitantes europeos que pasan por ahí es magnífica. Ya me acordé de otra novela que leímos que pasa por ahí en algún momento, Orlando. Acuérdense que en Orlando de Virginia Woolf, nuestro personaje principal, Orlando, vive una época antes de convertirse en mujer, si no estoy mal, como embajador británico en Estambul para el Imperio Otomano. Entonces es una ciudad que, fíjense, nos ha aparecido incluso en otras obras literarias como un referente importante. Entonces aquí se reúnen un montón de intelectuales, un montón de cosas importantes que lo hacen además un lugar históricamente muy chévere para visitar. Debe ser muy interesante y creo que es un turismo muy común últimamente, que la gente vaya a Turquía a ver qué onda.
y a conocer toda esta historia en sus calles, en sus palacios. Yo creo que debe tener más historia, digamos, en términos como proporcionales, que incluso Roma. Debe tener más lugares y más sitios patrimoniales para la humanidad que Roma, a pesar de que Roma pues, era la capital del imperio, ¿no? Y como ciudad, pues enfrentó el gran reto de recibir a tanta gente como una ciudad imán de oportunidades de comercio, de intercambio, de negocios, etcétera, etcétera, de construcciones, etcétera, pues era un lugar en el cual llegaba mucha gente y la novela constantemente nos lo está recordando. El pobre Jahan sufre mucho porque los planes urbanísticos de su maestro se ven olvidados ante la gran cantidad de personas que vienen. Y uno de los enemigos de ellos, el visir, si no estoy mal, Pasham, el que era enemigo de ellos, les dice en algún momento, yo no quiero un acueducto porque un acueducto implica más gente y más gente implica más problemas y necesitamos de hecho calmar un poco la situación de esta ciudad. Sin embargo, las grandes capitales siempre terminan siendo imanes de migraciones y esta ciudad es esa construcción capa sobre capa de esto. La novela se centra alrededor de la vida de dos personajes históricos. Si bien ya Han es nuestro personaje ficticio, de verdad nos está contando otras cosas, pues de verdad un poco al margen, ¿no? El primero es Solimán el Magnífico. Solimán es el emperador más importante de este imperio, el emperador turco más relevante porque bajo su poder fue que el imperio vivió su época más dorada. Es él el que logra terminar de conquistar los territorios hacia la parte de los Balcanes. De hecho, nosotros vemos una guerra, la primera guerra que él va con Chota es por acá arriba de Valaquia, es en esta región de aquí arriba. Por allá es que ellos terminan, que les queda cerquita de hecho. Por acá que es que ellos terminan peleando y por aquí también, ciertamente, es donde muere el emperador y tienen que traer su cuerpo de vuelta a la ciudad, ¿no? Entonces este emperador es muy importante porque es gracias a su, como muy bien notó Claudia, si no estoy mal, es gracias a su interés militar que el imperio agarra fuerza. Claudia dijo algo que yo creo que es muy obvio y es verdadero y que la gente no lo entiende a veces, como que se nos olvida, y es que el dinero siempre viene de la violencia, ¿no? Las riquezas de los países siempre tienen que estar atravesadas por algún tipo de conquista o violencia, porque es a través de la conquista y el trabajo forzado que se pueden construir grandes riquezas. Yo robo al otro y pongo a trabajar al otro, no le pago, y entonces eso me permite a mí ahorrar un poquito más y a verme mucho más poderoso. Entonces, por eso siempre los países más poderosos siempre son los que más ejército tienen. Y mucho de su negocio, por ejemplo, Estados Unidos, mucho de lo que lo hace sostenerse como en este momento el gran país, la gran cultura, el centro de poder económico, es precisamente que está metida en muchas guerras y que las está ganando. Entonces lo que hizo Solimán precisamente fue eso, invadir. Él amplió en exceso el territorio del imperio porque más vivió mucho tiempo y además fue un emperador muy claro con sus instrucciones. En la novela lo dice, tuvo que mandar a matar a varios de sus hijos para evitar una insurrección en su contra, ¿no? Entonces era un sultán bastante fuerte, poderoso, estricto, y eso trajo todo este florecimiento cultural y arquitectónico porque una de sus principales obras o una de sus principales prioridades a la hora de ser el emperador era invertir precisamente en infraestructura y en arquitectura, recordar y hacer un montón de monumentos al éxito. Piensen en el Arco de Triunfo de Francia, es un poco eso, ¿no? Un poco vamos a construir, cada vez que ganemos una obra, una guerra, vamos a construir una obra que lo recuerde, de modo que esta ciudad sea reflejo del éxito de nuestro imperio. Entonces, por eso es que Solimán es un gran emperador y gracias a él es que tenemos esta visión del mundo otomano como un mundo exuberante, como un mundo muy movido, como un mundo muy guerrero, como un mundo muy organizado, ¿no? Solimán además fue extraño en varias de sus costumbres. Además de mandar a matar a sus hijos, o sea, además de ser una persona muy dada a proteger su lugar en el poder, también desafió varias de las tradiciones, especialmente referidas al matrimonio. Entonces les voy a contar un poco cuál es la situación del harem para estos señores. El harem, pues digamos, la tradición musulmana
en ciertos momentos históricos ha permitido y ha incentivado la posibilidad de que un hombre tenga muchas mujeres, pero no es una poligamia absoluta en el sentido en que cualquiera sea su esposa, sino más bien él tiene una esposa que es con la que construye familia y concubinas, que son las con las que sostiene relaciones sexuales, ante todo. Entonces, lo que hizo él fue que desposó a una concubina. En la novela le echan un montón de vainazos a la pobre Hurrem. De hecho, la nana la odia y al final nos enteramos todo lo que hizo, cómo la odió y las razones por las que las odió. Pero el principal asunto es que Hurrem no es una mujer musulmana de nacimiento, ella es católica, ni turca étnicamente. Ella es ucraniana. Hoy en día eso es ucraniana. En esa época se le decía, se me olvidó, es algo con R, Rustena, Rustena, si no estoy mal, que es la acepción que se le daba a las personas de la región de Ucrania hoy en día. Ella fue una esclava que durante una guerra tomaron como botín, la llevaron a Constantinopla y por ser linda y seguramente por ser de una buena familia en su lugar de origen, la mandan al harem del sultán, del emperador. Y él ahí la conoce, Solimán la conoce y empieza a tratar con ella y ella asciende muy rápido hasta lograr salir un poco de su posición de esclava y de mujer de concubina y pasa a ser la esposa oficial. Y eso es algo que con lo que él reta. También además, por tradición, cuando el señor ya tuvo todos sus hijos y sus hijos ya son mayores de edad, la tradición le pide que él mande a su esposa y a sus hijos lejos, especialmente los hijos varones, precisamente para que no lo vayan a tumbar. Solo hasta que él muera, los hijos vuelven. Y es función de la mamá, de la concubina, de la esposa, más bien, de la mamá de los hijos reales, de los hijos de la realeza, estar con ellos mientras ellos organizan, mientras ellos gobiernan alguna región lejana de la ciudad y esperan a volver a ser los próximos emperadores cuando se muera su papá. Solimán no hizo eso, Solimán la dejó vivir en el palacio ya cuando ya dejó de cumplir la función principal, que era darle hijos y criar, ¿no? Entonces él fue una persona extrañamente enamorada de esta esclava y por eso la puso en el poder. Y eso lo resintió mucho el pueblo, ¿no? En la novela lo mencionan mucho, decían que era una bruja, que por culpa de ella habían hecho un montón de cosas mal, ¿no? Este es el personaje y un poco la novela nos narra, aunque ya hacia la mitad se muere este, es como Pero en el tema de los hijos, él mandó a matar a los hermanos, pero no mataba a los hijos, ¿no? Porque era, él mandó matar el, unos hijos que estaban en contra de él, pero los porque ahí más cuando tú cercanos. dices que él desafió ese tema No, de su es concubina, cuando a el él que lo mataron, él hermanos ya había fue mandado, él tenía también a los hijos afuera gobernando, porque por eso Gobernando. se hizo todo esto de que móntelo al elefante y hágalo parecer que está vivo mientras yo mando la razón. Mientras Socuyo Sí, era. se supone que lo que tiene que hacer es que la Hurrem, que es la mamá de sus hijos, debería estar con ellos y ella se quedó en Constantinopla, en Estambul. Ah, Esa ok, es ok. la diferencia que él hizo. Él sí mandó a sus hijos lejos y a otros los mandó a matar porque sabía que iban a volver a tumbarlo, pero él no la mandó a ella con ellos, que era lo que él debió haber hecho. Él se haber quedado con, digamos, para el placer, tenía todo el harem y ya para la familia ya se había construido su familia, es decir, ya la esposa no cumplía ninguna función y él igual la mantuvo ahí por Sí, amor, ¿no? así El tipo es. además era un poeta, entonces Ujú. en ese sentido es un tipo raro, ¿no? Es un disruptor en ese sentido, el tipo Y se también enamoró. algo que me parece importante de lo que tú dices es que el Imperio Otomano, sí, a pesar de que obviamente las guerras y todo mataban a sus enemigos, se los ponían a ser esclavos, dentro de la novela se ve transversalmente cómo todos los aportes de las diferentes culturas que las guerras que tenían no los mataban de por sí a los sabios y todo esto, ¿no? Sino que los traían y cogían muchos aportes de esa sabiduría para ponerla pues a que pudiera desarrollar sus edificaciones y todo. Tanto así que eso fue una parte también que me llamó mucho la atención
en la lectura. Yo veía algunas palabras que uno decía, esto es como que ella está hablando de la modernidad y después tal, con lo de Da Vinci y algunas Ujú. frases que cuando Chota mató allá En la en la Primera primera Guerra. oportunidad, sí, que tenía que hacer presentarse ante el sultán y hacer lo que sabía, él pisó a alguien y bueno, lo mató y cuando regresó dijo, es que vas a hacer que nos espichen los huevos, que nos cojan los huevos. Yo dije, esa frase es una frase muy de ahora española. Ujú, Entonces yo ahí empecé a averiguar y después sale con lo de Da Vinci, con todo el tema de los aportes que Da Vinci tenían y que también sabían que ahí, a pesar de que estaban construyendo y que eso, había alguien que mucho antes que ellos veía como ese futuro y tenía esa experiencia para construir y para crear cosas. Eso me pareció de ese imperio como muy importante, no matar a todo el mundo como generalmente hacen, sino que la materia importante, la gente que sabía y eso, se acogió. se integraba, sí, eso es un aprendizaje que ellos tienen del Imperio Romano. El Imperio Romano hacía lo mismo. Llegaba a un nuevo lugar, dominaba y se mezclaba. Y al mezclarse se transformaba un poquito y eso lo hacía sostenerse para que, por ejemplo, no se quedara con tradiciones muy viejas en lugares muy nuevos. Y también permite el crecimiento cultural. Esta gente, a fin de cuentas, fue siempre muy respetuosa de otras tradiciones que no fueran las de su pensamiento. Ellos leían a Aristóteles y a Platón con mucho cuidado, por ejemplo, y consideraban y respetaban a Jesús como figura. Aunque no es el profeta para ellos, es una de las partes importantes de la tradición de Abraham, que es el profeta original para todos ellos. Entonces, son muy integradores y son muy respetuosos y eso les permitió mucho sostener el poder. La gente no se Claro, le quiere ir en igual contra. ahora que lo dices también en la parte del observatorio ¿cómo se llama? ¿Cómo es la profesión? Eh, Astronomía sí, también habla de la teoría del centro del mundo y del centro del mundo, no, sino del del centro universo. del universo. Eso me parecía también chévere. Yo dije, ahí se integró y ahí tenían Copérnico y todo ese rollo. Yo decía, ve, esto está chévere. Y esa transversalidad que dices de lo de matando a Da Vinci, que llega la parte de la historia, es como en el momento en el que, después de que lo rescatan a él de estar allá casi a punto de que con el icono lo mataran cuando lo atraparon Ujú, y él fue a reservarse allá en su sitio. Cuando ellos llegan, él ya estaba reservado, ya no quería saber nada de nadie después de que había salido allá. Esa parte me pareció ujú. chévere que uno la podía conjugar con el libro de Da Vinci. De Da Vinci. Fíjense que además, muy bien que menciones esto, Wilson. Nos muestra un poco la apertura que tiene el Islam hacia ciertas teorías científicas que la religión católica no tuvo en su momento, porque cuando Copérnico sacó su teoría sobre que el La teoría, planeta sí. Tierra no era el centro del universo, sino era el Sol, él fue mandado a matar por la iglesia por blasfemo. Ajá. Mientras que aquí vemos que si bien no le va bien al astrónomo, no lo matan, simplemente le tumban el edificio, pero no consideran que él haya hecho ningún tipo de blasfemia, simplemente no supo leer bien los símbolos. Más allá de decir que se fue en contra de la interpretación divina del texto, que fue lo que le dijeron a Copérnico, los musulmanes sí acogieron la idea muy fácil de que de pronto su astronomía había mucho que aprender de astronomía y había todavía mucho que aprender de universo, ¿no? Y eso Y, nos ah, muestra un poco que ellos en esa época eran muchos más tolerantes ante el conocimiento y la ciencia. exactamente. Incluso también ahora que dices eso de que por blasfemia, hubo una partecita en la que yo no sé si era Sinan o que estaba, también lo llamaron a juicio por la presencia que él decía que era que Dios estaba con uno y que Dios, sí, que hubo una parte en la que finalmente ellos también absorben y dicen, bueno, pues sí, él tiene razón en que no es el ser supremo, sino que es como las acciones y como uno lo refleja ahí con sus acciones. Me parece que esa parte es una parte también de aprendizaje que no, matémoslo por haber dicho que, Sino démosle que, espacio para comentar, ¿no? Como para que nos diga cuál es su interpretación del texto. Sí, es una visión de un imperio mucho más laxa de la que uno se imagina, ¿no? Uno se imagina que esos imperios son todos totalitaristas y todos.
homogenizadores, sino este imperio fue muy abierto a ideas ajenas, como muy interesado por otras ideas. ¿Listo? Sí, listo. Entonces, una de las principales maneras en que este señor tuvo de establecer su poder fue por medio de la arquitectura y ahí va el verdadero protagonista de nuestra historia. Si bien la historia es sobre Jahan, y bueno, el protagonista, digamos, emocional, sentimental, el personaje con el cual nos conectamos, la excusa histórica o a quien, de la historia de quien estamos hablando es de este señor, ¿no? Entonces, Sinam es un arquitecto, es de origen europeo, también se supone que era católico y que también llegó a Estambul por alguna guerra y alguna invasión, y rápidamente este señor se vuelve musulmán, hace parte de este ejército de esclavos católicos de los genízaros para proteger al emperador, al sultán, y estando en el ejército es que se dan cuenta de su habilidad para construir cosas. Y ya cuando fíjense que está esa anécdota un poquito reconstruida en el asunto con el río que ellos tienen que atravesar y que es él el que construye el puente, pues así más o menos fue su ascensión a arquitecto general de la corte, que fue demostrar en medio de la guerra que su aprendizaje, que su conocimiento, que sus intuiciones y que su aplicación de la ciencia era importante para el imperio. Y por eso se vuelve rápidamente Esta fue una pues, parte que yo no logré tampoco entender por qué no mantuvo ese puente, por qué lo mandó a destruir él mismo después de que lo ubicó y todo. Y pues, yo ahí yo dije, no, pero este hombre lo destruyó. Así Pues hay un es. poco de aprendizaje ahí, es como las cosas deben servir mientras sirven, en fin, como que el objetivo no es la eternidad, o el arquitecto tiene que ser consciente de que la destrucción es parte de su proceso, ¿no? Ser arquitecto no solo es construir, también es destruir, y esa sabiduría que trasciende la técnica es la que lo hace a este personaje tan emocionante y tan interesante. No es cualquier arquitecto, no es un ingeniero cualquiera que sabe construir edificios fáciles y rápidos, sino es una persona que tiene una concepción muy profunda con respecto a cómo su labor tiene trascendencia religiosa, histórica, política, cultural y que por lo tanto le invierte y cada una de sus obras es el resultado de un ejercicio mucho más profundo de solo construir, ¿no? Por eso yo creo que ese es un gran evento que nos muestra, este tipo no sufre porque quiera que sus obras perduren, sino porque entiende de verdad la función de sus obras o que lo que perdura de la obra no es que quede el puente, sino que ellos hayan podido pasar el río y es lo que considera importante. Bueno, Entonces, este señor construye, lo más importante que hace es remodelar Santa Sofía. Como vimos, fue un proceso difícil. Santa Sofía era subutilizado en una época porque como era un templo eh, infiel, como ellos llaman a todo lo que tenga que ver con el catolicismo, como es un templo que no está construido para adorar a Alá, sino para adorar al Dios católico y con todo lo que implica un templo católico, pues no era un lugar muy querido y él tuvo la posibilidad de hacer la remodelación que hace que hoy en día Santa Sofía sea una de las mezquitas más grandes y más importantes del mundo, ¿no? qué pena, Álvaro, yo interrumpo tanto. Álvaro, Tranquilo. ¿por qué hay iglesias sin campanas? Tampoco lo entendí o no entendí a qué religión era o por qué se Son, daba esa. son para maneras de mantener a los católicos, de permitirles a los católicos ser en su territorio sin que ellos manden. Es decir, pueden tener sus templos, pueden llevar a cabo sus ritos y pueden incluso vivir bajo su forma de vida, pero no van a ser la religión oficial, no van a ser el, 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 no van a poder vivir plenamente como lo vivirían en una ciudad católica, porque pues el ruido de las campanas es hacer que toda la ciudad sepa qué momento del día está sucediendo en el rito católico. Y esta es una ciudad que si bien acepta a los católicos, se mueve bajo el rito musulmán. ¿Listo? Los Ok, musulmanes y los católicos tienen diferencias muy profundas con respecto a la manera como se acerca uno a la deidad, especialmente con respecto a lo que está permitido decirse y hacerse en un templo y lo que está permitido mostrarse. Ellos son, por ejemplo, completamente contrarios a la iconografía. Los católicos somos muy dados a la iconografía.
tenemos a Cristo en todas las versiones posibles, de niño, de adulto, resucitado, feliz, bravo, blanco, moreno, crucificado, caído, todas las versiones que nosotros como católicos, la tradición católica ha sido muy fanática de la imagen como modo de transmitir el mensaje de Dios. Por eso tanto arte católico, tantas representaciones, y por eso somos tan fanáticos además de tanta figura, ¿no? Entonces está no solo Cristo, sino está la Virgen, que tiene todo, también su abanico de posibilidades. Tenemos también a los santos, tenemos también a los beatos, Ángeles. tenemos, ¿sí? Y uno va a una iglesia y la iglesia le habla a uno en imágenes, ¿no? Entonces está el Vía Crucis, y entonces está la estatua, y están los vitrales, y están las pinturas. Los musulmanes están en contra de eso. Para ellos está prohibido por ley hacer representaciones del profeta. Contrario a Cristo, que todos tenemos una versión de Cristo en nuestra casa, los musulmanes no pueden tenerla. De hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan que hace como 5 o 6 años hubo un atentado en contra de una revista eh, francesa, precisamente porque pusieron en la portada una imagen de Alá. Las facciones más extremistas musulmanas el- hicieron el atentado para recordarles a esta gente que eso es Los prohibido. versos satánicos. Y entonces, exactamente, y entonces eso hace que los templos musulmanes sean distintos. En los templos musulmanes no hay imágenes, hay solo palabras, lo cual hace que los musulmanes tengan que ser más letrados que los católicos. Los católicos de la Edad Media no sabían leer, entonces pues, por eso tenían que ir a ver a las iglesias. Un poco la función de la imagen también es contar lo que está sucediendo, porque pues les hablaban en latín, no entendían mucho, entonces pues, tenían que aprender con imágenes. Los musulmanes hicieron todo lo contrario. Todo el mundo aprende a leer, porque todo el mundo tiene que leer a Alá, a, a Mahoma, o lo que le dijo Alá a Mahoma en su sueño, porque lo que es el Corán es eso. Mahoma un día se duerme, sueña y Dios le da un mensaje y él transcribe ese mensaje en forma de poema, que es las enseñanzas que ellos tienen que seguir. Entonces, lo primero que tienen que hacer es aprender a leer. Y entonces, las mezquitas, ahorita vamos a ver una que tengo una foto, eh, no tienen imágenes, sino tienen em, letras, texto. Además, no tienen campana. La, 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 la mezquita no anuncia nada al mundo porque todo el mundo llega a la mezquita. Y ellos tienen que rezar 5 días, 5 veces al día, mirando todos hacia la Meca, y la mayoría de todas las torres de las mezquitas o las mezquitas van mirando hacia donde todo el mundo tiene que rezar o están Pero, direccionadas ¿y eso hacia es allá. como por una sirena? No, ellos saben. Ah, me parecía que era que sonaba una sirena y en ese momento hacían, debe ser de una película Pre- que... Precisamente por eso no aceptan me imagino, las campanas, porque pues la campana católica está llamando a un rito que no es el de ellos. Entonces pueden estar ahí, pero es como estén ahí sin hacer ruido. ¿Listo? Entonces este tipo, renovar Santa Sofía es pasarla de esta cosmovisión católica del templo como un lugar en el cual la gente va a aprender sobre Dios y un poco a verlo, a más bien, fíjense que además la postura católica en la iglesia siempre es mirando hacia arriba. Cuando uno entra a una iglesia, uno siempre termina mirando el techo. Y eso es como una invitación arquitectónica un poco hacia el satisfacerse un poco con la arquitectura y la visión. La musulmana es de otro orden. Ellos entran, por ejemplo, descalzos, están en la mayoría del tiempo agachados, rezando contra el piso. Su consumo, su estar en el templo es muy distinto. Entonces, este tipo lo principal que hace es un espacio que se había pensado para una idea, que terminó cumpliendo una función para la otra, sin que se considere además algo blasfemo por el haber convertido un templo que no era hecho para Alá en algo para Alá. ¿Listo? Pero además de eso, el tipo construyó lo siguiente. Agárrense, 94 grandes mezquitas, 94, 57 colegios, 52 mezquitas chiquitas, es decir, las mezquitas se dividen entre las grandes y las pequeñas, el tipo hizo más de 140. 48 baños, hamán. Fíjense que a donde lo llevan los prostíbulos también lo llaman hamán. Entonces los baños son una suerte de baño público, baño turco y a la vez casa de placer, ¿no?
palacios, 35, 22 mausoleos, 20 caravanserais. Los caravanserais son caravanas, no, como hostales, como posadas que quedan en los caminos para que las caravanas pasen. Entonces son hoteles de carretera. 17 cocinas públicas, 8 puentes, que era lo que más le gustaba, 8 almacenes de casas o lo que más le gustaba a Jahan, 8 almacenes de casas o graneros, 7 escuelas coránicas, o sea, que no son colegios para educar en general, sino solo para estudiar el Corán, 6 acueductos y 3 hospitales, ¿no? El tipo construyó eso durante su vida, que él estuviera encargado, porque él también fue, o sea, que él estuviera presente más bien, porque él también diseñó y encargó muchos más edificios, no solo en Estambul, sino en el resto del imperio, en los cuales mandaba a sus estudiantes, ¿no? O sea, el tipo tuvo además una gran escuela. No Y una, sabemos si eran una los cuatro parte estos. chévere que era que él como que espiaba parte de sus culpas, ¿no? Pues digamos, espiar parte de sus culpas construyéndole a la gente necesitada. Ahí Ujú. en el libro lo decía que aparte de eso, él construyó, pues aquí no aparecen casas, no sé si algunas cosas de estas, pero los baños y eso sí lo construía para la gente que necesitaba y que tenían esta parte de los sueños, que alguien se lo soñaba y Ujú. que entonces se reunían y que escogían y él le construía el sueño. Eso Sí, me parece todas esas obras muy son obras chévere. no públicas, por decirlo así, es Ajá. decir, no son las obras oficiales que él tenía como emperador, como arquitecto del imperio. Pero era un gran tipo que le gustaba construir mucho. De verdad que siento que la obra un poco le invita a uno a pensar es en él, porque pues además Jahan está siempre pensando en su maestro. ¿Listo? Aquí les voy a mostrar unos ejemplos de las mezquitas, porque además son mezquitas que aparecen en la novela. Esa es la de Mirimá, que es la hija de la cual está enamorado este man, Jahan. Esta mezquita queda además en la colina más alta de la ciudad, entonces es un punto de referencia para todo el mundo. Em, Se sabe que es una mezquita de un no emperador por la cantidad de torres que tiene. Entre más torres tenga, es que era más poderoso, entonces pues ella era solo una hija de un emperador, entonces solo tiene una torre. Pero tiene alguna cosa así como la cúpula más alta para su momento. ¿Listo? Y además estas mezquitas, además de ser lugares para ir a rezar, generalmente son centros culturales. Tienen bibliotecas y tienen oficinas o espacios de encuentro para discusión. Entonces esta es la que le construyó al amor de la vida a Jahan. Esta es la más grande que existía en el mundo hasta hace 3 años, que construyeron una más grande, la mezquita más grande de fuera de la Meca, porque la mezquita de la Meca pues es un complejo enorme, ¿no? Pero esa fue la más grande de Turquía por muchos años. Em, Esa es la que le construyó precisamente al emperador Solimán, el que acabamos de ver. Esta, fíjense cómo está la pintura hecha por, se me olvidó, Melchor López, está ahí anotado. Melchor López es este pintor que va y pinta y dibuja a Chota. El tipo fue y le interesó mucho cómo era la arquitectura otomana y en general la vida otomana, y entonces él hizo varios grabados con base en lo que él experimentó. Entonces, fíjense, esta es la foto hoy en día y esta es en su época, ¿no? Em, Estos eran es los que se le robaban para llevárselos a él. exactamente, ¿Sí? sí, señor. Básicamente, todos esos planos fueron llevados también a Europa para ver cómo carajos construyeron esto, de la misma manera que Sinan manda a sus aprendices a entender cómo estaban haciendo los católicos también tenían mucho interés en ver cómo estaban construyendo esta gente. Siempre ha habido un intercambio en el fondo entre estas dos culturas. ¿Listo? Esa es la de Sade, está hecha en honor a un hijo de Solimán que muere rápido. Es el man le manda a construir una mezquita, si bien es mucho más chiquita comparada con las otras. Y esta es la de Selim, el hijo del emperador, el que es como medio díscolo, el que muere borracho. También él le mandan construir una mezquita y esta es la de él. Fíjense que él, por haber sido emperador, sí tiene muchas más torres, ¿no? Entonces, fíjense que todas estas obras son las grandes obras construidas por el arquitecto Sinam y por, según la novela, Jahan, el aprendiz, ¿no? Ahí les iba, eso era lo que les mostraba sobre las mezquitas. Aquí hay, es que esta no se alcanza a ver bien, pero
uno puede leer cosas en el techo. Aquí en estas partes, en la misma obra, lo dicen, los arquitectos llamaban a un teólogo y le preguntaban qué tocaba escribir para esta gran obra. Esta es la cúpula de esta. La de Selim, que es esta parte redonda, es esta. Listo, así se ve desde adentro, ¿no? Entonces, el principal el tema que trata la novela, y ya que aquí acabé con el contexto histórico, voy a hablar un poco de lo que habla la novela para terminar, ¿no? Yo creo que la principal discusión es qué es la arquitectura, ¿no? La pregunta que se hace esta novela es qué quiere decir construir y por qué construimos. O sea, qué carajos hay detrás de la idea de que tenemos que construir casas. Hay una respuesta obvia al principio y es necesitamos protección y la casa nos produce protección. Pero nosotros hemos desarrollado la arquitectura más allá de la protección de la casa y la hemos vuelto toda un arte, toda una ciencia, toda una economía. Porque la arquitectura habla de muchas cosas más, ¿no? Y la novela nos lo discute una y otra vez sobre el origen, la destrucción, la vida, la perfección, la imperfección, las matemáticas, el pueblo, la sociedad, eh, que un edificio solo tiene sentido si es para seres humanos o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los temas que a mí más me gustaron, o los 5 temas que yo más le eché cabeza durante el ley fueron los siguientes. Uno es la posibilidad creadora del ser humano, ¿no? Esa es una cosa de una discusión de todas las artes y un poco lo que nos gusta hacernos creer que nos distingue de muchos animales y es nosotros podemos hacer esto, los animales no tanto. Si bien hay animales que tienen capacidades arquitectónicas importantes como los castores o las abejas o las hormigas, la arquitectura de ellos, la arquitectura o la técnica de construcción de estructuras que los animales generalmente presentan no tienen carácter ritual, sino carácter funcional, mientras que los seres humanos hemos logrado crear por crear, y eso se vuelve parte de un ritual. Los mejores edificios y los más grandes siempre están creados en nombre de algo. Si no es en nombre de Dios, es en nombre de la patria. Y si no es en nombre de la patria, es el nombre del progreso, ¿no? Las grandes obras siempre son monumentos a algo más. Y esa es como una de las características de ser humano, y es poder crear elementos muy grandes, muy visibles, que además no solo se ven, sino que se experimentan, se caminan, se viven, se tocan, se huelen, se rezan dentro de ellos, en los cuales lo que estamos haciendo es honrar otra cosa, o una cosa que más trasciende la experiencia finita de la humanidad. El arquitecto muere, pero queda su obra. El artista muere, pero queda su obra. La obra es una manera de ser inmortales y de construir símbolos. Pues creo que eso es una reflexión que además aparece una y otra vez, ¿no? En el caso musulmán hay una muy bonita relación, una muy bonita reflexión sobre la relación entre arquitectura, Dios y universo. Espero que hayan visto los paralelos con Nieve de Orhan Pamuk, cómo la cultura musulmana tiene una vena mística muy bonita, como de una relación con el todo, con el universo, que se aparece en los sueños y que aparece mucho en la arquitectura, y es, en el mundo vemos manifestaciones de esa perfección que es Dios. Y en el universo, que es una gran construcción, podemos hacer pequeños ejercicios de imaginarnos la perfección del universo pequeñita, o podemos ver manifestaciones chiquitas de esa perfección. ¿Listo? También está la relación entre ciencia, arte y técnica. ¿Qué es ser arquitecto? Es una técnica, es poner piedra sobre piedra. Es una ciencia, es saber hacer cálculos y distribuir pesos. ¿O es un arte, es saber hacer algo bonito? Y la respuesta que nos da este tipo es las tres, ¿no? El maestro Sinam le rezaba al cristal y al mármol y a la piedra y al obrero y tenía todo un montón de ritos alrededor de la construcción, que nos demuestra que además la arquitectura tiene mucho de obrero, tiene mucho de suciedad, tiene mucho de estar en obra, de realización. Es monumental en ese sentido, tiene un periodo de crecimiento, ninguna gran obra arquitectónica surge de un día para otro, sino que su progreso se va viendo. Y entonces eso le da un carácter muy especial a esta forma de creación, ¿no? También la sociedad como un organismo, cuando este chino tiene que expropiar a todos los de Santa Sofía y entonces tiene que ir a ver esta gente pobre, como
se está muriendo ahí donde es el único lugar donde pueden estar, él también se pregunta cómo, por qué lo hacemos y tiene discusiones con el maestro con respecto a qué tan apropiado es tumbar o joderle la vida a la gente para que un edificio se vea bonito. Y la respuesta del maestro es: la ciudad también es un ser vivo, también es un organismo que, que tiene humanos, pero también tiene calles y también tiene edificios. Y pues hay que encontrar un balance entre los tres. La ciudad no solo existe como para los humanos, un poquito, sino existe por sí sola. Y para eso debemos cuidar su cuerpo, y su cuerpo son sus calles y sus edificios. Y no podemos dejar que los seres humanos vivan desordenadamente ahí. No hay una idea de urbanismo. Ese es precisamente lo que está detrás del urbanismo, la idea de que la ciudad en su conjunto no es la suma de todas sus obras, sino es algo más, es un sistema que está constantemente cambiando y retroalimentándose a sí mismo. Y eso lo presenta él de una forma muy bonita cuando trata de establecer normas de construcción de la ciudad, qué materiales se pueden usar, cuál es el ancho de las calles, especialmente porque es una ciudad que se está enfrentando a terremotos y a incendios. Es muy común para esta gente porque la mayor cantidad de casas eran de madera, es que se les incendiaran de vez en cuando. Entonces, pues es un reto tratar de hacer sobrevivir a una sociedad, especialmente a una ciudad, especialmente en una ciudad tan grande o la ciudad más grande del mundo para su momento, ¿no? Y finalmente, el poder y el monumento. Como la arquitectura es una de las principales formas de establecimiento del poder, yo si soy capaz de construir esto es porque soy capaz de muchas otras cosas. Soy capaz de construir esta belleza, si soy capaz de emular la perfección del universo a este grado y si soy capaz de eh, crear una experiencia emocional sobrecogedora, como lo es una buena basílica o una buena mezquita, es porque yo soy un tipo poderoso, porque conozco al mundo, porque tengo el dinero para hacerlo, porque tengo el espacio para hacerlo, porque tengo la gente para ocupar este lugar. Entonces los monumentos se vuelven una zona de disputa muy importante. Piensen en todas las discusiones que hubo hace 2 años con todos los paros y movimientos alrededor del mundo que empezaron a tumbar estatuas como un símbolo de cambio de poder. Pues la novela lo piensa mucho al respecto. Otro tema, este también es un dibujito que hizo este señor, y para que vean, aquí hay un elefante, aquí hay una mezquita y aquí está Solimán, es los animales. Me parece muy lindo que hayan identificado que es la primera vez que tenemos un personaje animal, ¿no? Y no es cualquier animal, es el animal, uno de los animales más extraños y más peculiares y más impresionantes de la naturaleza, que son los elefantes. Los elefantes tienen una memoria muy importante, muy grande, y sabemos que tienen una memoria muy grande porque eh, ya tienen ritos alrededor de la memoria, ¿no? Em, Les decía yo, lo que nos diferencia a nosotros de los animales es que construimos cosas simbólicas, y los elefantes son de las pocas especies en las cuales hemos podido captar, porque puede que en otras no, pero hemos podido captar simbolismos. Los elefantes no solo eligen dónde mueren, sino que visitan los lugares donde sus seres queridos murieron. Eso es una cosa muy impresionante, porque donde muere un elefante, su camada, su manada lo deja y ellos vuelven luego a visitar ese mismo espacio, y mientras están en ese espacio lloran o se ponen tristes. Entonces hay toda una reflexión em, sobre la memoria y la posibilidad de crear mundos y de construir formas desde los ojos de un animal, ¿no? También se muestra que el animal es muy empático, ¿no? Que logra comunicarse con otros frente al ser humano, que es muy apático. El único animal que vemos bravo es el león, por sus razones. Parece que es el más humano. Pero el resto, Shota es un animal muy querido, muy empático y a la vez muy envidioso, incluso con el otro elefante, pero muy emocionalmente dispuesto a comunicarse. Tiene un lenguaje muy propio. Y además nos habla muy bien de los animales y su relación con el poder. Este señor puede tener toda esta casa de animales que no le generan ganancia, porque él no está ganando nada sosteniendo a toda esta gente que está cuidando animales que él nunca visita, sino para demostrar que tiene poder. Es una manera, fíjense que Shota llega de hecho como un regalo de un shah a un sultán, como una demostración de un reino poderoso, diciéndole al otro reino poderoso que ambos son poderosos y que venga, le mando este animal raro y poderoso para que usted lo tenga y sea poderoso. Como una relación sobre que entre más grande y más exótico el animal, más poderosos somos. Es importante pensarla.
pensar por qué nosotros tenemos esas relaciones con los animales de dominación, de mostrar Así por qué nos que, gustan los perros. perdón Álvaro, así como Pablo Escobar hizo el zoológico Nápoles. Exactamente, gran ejemplo, Daniel, si no lo había pensado. Es la misma, es como el poder de lo inútil, como decir, vea, yo soy tan poderoso que puedo hacer algo muy inútil y muy caro, solo porque es bonito y porque es raro, ¿no? Entonces es una demostración de poder bien chévere, que esta novela nos la muestra bien, el reino cambia mucho y los animales siguen, siempre están ahí y siempre son celebrados, ¿no? También ahí tenemos una relación con el animal muy extraña, como es una forma de vida que quisiéramos entender, que no es la nuestra, que cómo la metemos en la ciudad, que hasta qué punto somos nosotros con ellos y ellos con nosotros. Y Jahan es un personaje que obviamente es mucho más animal que humano, en la medida en que su única relación de amor constante en la vida fue su elefante. Y por él es que él decide vivir. Y además que es una conexión muy bonita porque él fue su mamá, él fue el que le sacó la leche a su madre y se la dio directamente al elefante en la boca. Entonces es como una relación muy bonita de algo que llaman hoy en día ecología profunda. Finalmente, este es otro dibujo de este señor me olvidó, de Loric, también del sultán. Otros temas, ya para cerrar, que tiene la novela, son los siguientes, ¿no? Uno que está calladito ahí es la narración y la tradición literaria de Oriente. Creo que uno se deja encandelillar muy lindo por todas las historias, pero fue Julio César el que nos indicó una cosa que es rara de la novela y es que termina muy rápido. Porque yo creo, mi teoría es la siguiente. Fíjense que cuando él empieza a hablarle a se me olvidó el nombre de la princesa, em, él le cuenta dos historias con subtítulo. Mira, Mirima, sí, gracias. Él le cuenta dos historias, entonces le ponen subtítulo. Lo que le contó el Chuta a Mirima, de cómo lograron llegar a Constantinopla. Fíjense que este es una forma de narración muy de Oriente, especialmente de la tradición árabe, cuyo principal modelo son las Mil y una noches. Las novelas de ese lado las historias de ese lado son más episódicas, no están tan centradas en el nudo desenlace, en la trama, en el conflicto principal, sino que se centran más en episodios y esta novela es muy episódica. Mm, uno sabe que algo tiene que ver que haya tantos accidentes, uno sabe que el pirata este algo va a hacer, uno sabe que este tipo está medio enamorado y eso en algún lado algo va a resultar, pero realmente uno no tiene claridad de cuál es la trama o cuál es el conflicto de la novela. Uno nunca quiere saber qué pasó con o esta cosa me quedó sin resolver, porque es una cosa mucho más literaria. Ese afán de solo un conflicto central alrededor del cual gira todo es una cosa muy occidental. La narrativa oriental es mucho más variada. Y esta novela lo hace muy bien, solo hasta el final. Hasta el final dice, bueno, yo tengo que cerrar. ¿Cómo le doy yo y cierre a un montón de estas cosas? Entonces nos ata un montón de pequeñas pistas que nos había dejado a lo largo, que un poco uno podía pasar por alto y ya nos dice eh, cuál es la solución. ¿Listo? Pero también nos habla de la multiplicidad cultural cosmopolita. Creo que eso ya he hablado bastante hoy, de cómo una ciudad grande, una capital de un imperio es múltiple y creo que eso es uno de los grandes temas porque la novela cierra precisamente con esa cita que nos leyó Melba que decía, la cúpula es como el lugar en el cual el uno y el otro se deshacen, el mundo y el universo, el humano y los animales, Oriente y Occidente. Como muy bien lo marcó Wilson o Julio César, las cúpulas lo comparten todos los mismos templos en distintas partes del mundo, ¿no? Nos habla mucho del amor que siente Jahan por el animal y del amor que siente por Mirima. Y me gusta que no explota ese amor por Mirima de una manera dramática, no es como pobrecito sufrió un montón, sino que simplemente es algo que él tiene muy presente, que él amó y que uno siente que hubo correspondencia y que ambos son muy conscientes de, bueno, pues ya somos de mundos distintos, de niveles distintos, pues para qué nos ponemos a bobear haciendo nada, sino pues compartamos y amémonos en lo que nos permite esto. La lealtad que lo mencionaba Pilar, si no estoy mal, eh,
es muy importante. Yo a quien soy leal, yo a quien le hago caso. Vemos que Jahan es muy leal porque sigue robando a pesar de que ya el pirata este no va a volver. Y finalmente, el poder. Como todo eso está animado por una ansia humana fundamental de querer dominar unos sobre otros. Y listo, eso era lo que quería comentarles de esta novela. Hay, Álvaro, pusiste una cosa muy bonita que es el poder y el monumento. Y al sur de España, en Córdoba, está la mezquita de Córdoba, muy famada. Con esa mezquita confluyen en la arquitectura el catolicismo, el judaísmo y el mundo musulmán. Es una cosa muy bonita para conocer y visitar uno de los problemas culturales de España para uno ir. Es muy lindo, uno encuentra las tres arquitecturas mezcladas, tratando de ponerse, dependiendo del momento histórico en que estábamos. Entonces, dependiendo de cómo las conquistas, se iba remodelando esta gran mezquita que es una obra maravillosa para conocer. En Ciudad de México hay un lugar llamado la Plaza de las Tres Culturas. Eso se llama Tlatelolco. Y se llama así porque es un lugar que era muy importante para los indígenas. Entonces hay una pirámide que uno puede visitar enterrada. Encima de la pirámide construyeron una iglesia católica de la colonia muy bonita y alrededor construyeron el primer conjunto moderno de Latinoamérica, como conjunto moderno entendido como el que queda al lado de Corferias, para nosotros, el Centro Nariño, como un conjunto grande con toda esa obra de arquitectura. Se llama las Plazas de las Tres Culturas porque ahí están las tres, digamos, las tres partes de ellos que llaman la historia mexicana, ¿no? La historia precolombina, la historia colonial y la historia moderna. Y uno puede ver así esas capas de arquitectura. Es muy bonito verlo en varios lugares, ¿no? Aquí en Colombia casi no tenemos este tipo de monumentos porque no hay mucha monumentalidad precolombina que conservemos, pero uno puede ver en ciudades como Cartagena, por ejemplo, como hay varios estratos históricos o incluso cuando uno se mueve por la séptima desde la Plaza Bolívar hasta la 72, como uno puede ver capa tras capa de ciudad y de transición histórica, y esos lugares son muy bonitos. Toca ir allá a España. Listo, hablamos del